Buen día, alumnos. Bienvenidos a la clase del día de hoy de costos. Pues bueno, el tema que estaremos viendo el día de hoy nos habla acerca del análisis de costos. Primero que nada, ¿a qué se refiere el análisis de costos? Bueno, en este proceso se va a llevar a cabo la identificación, la clasificación y el análisis de todos los costos que estén relacionados con un producto, con un servicio o con algún proyecto. ¿Ok? Entonces, el análisis de costo se refiere al proceso en donde se lleva a cabo la identificación, clasificación y análisis de todos los costos que están relacionados con un producto, servicio o proyecto. Este proceso pues tiene un fin, el cual es tomar decisiones financieras más acertadas. ¿Ok? En el proceso se lleva a cabo la identificación, clasificación y el análisis de todos estos costos que están relacionados con la elaboración de un producto, con el servicio o con el proyecto, con el fin de tomar decisiones financieras más acertadas. Este análisis es fundamental para tomar decisiones estratégicas sobre inversión y expansión. Y esto se lleva a cabo tanto en grandes empresas como en pequeñas empresas y emprendedores. ¿Ok? El análisis de costos pues se aplica en contextos como la producción, la fijación de precios, los presupuestos, entre otros. ¿Ok? Entonces, comenzamos con que el análisis de costos es más que nada el proceso que consiste en identificar, clasificar y estudiar todos los costos que estén asociados con un producto, con un servicio o con algún proyecto. ¿Ok? Esto con el fin de llevar a cabo eh, la toma de decisiones financieras informadas. ¿Ok? Pues bueno, el realizar este análisis de costos es fundamental para la supervivencia de cualquier empresa. Les voy a poner un ejemplo. Imaginen una empresa como Coca-Cola. ¿Ok? Coca-Cola quiere lanzar un nuevo producto. Antes de que Coca-Cola analice, haga la fijación del precio, pues tiene que analizar los costos, lo que le va a costar la producción, la distribución, el marketing y entre otros factores para garantizar que efectivamente el lanzar ese nuevo producto pues va a ser rentable, ¿ok? Este análisis de costos que les comento pues no solamente se va a limitar a las grandes empresas, en las grandes corporaciones, perdón. También es clave para esas pequeñas empresas, para los emprendedores que buscan optimizar recursos, mejorar su competitividad y pues sobre todo tomar decisiones estratégicas sobre inversión o expansión. ¿Ok? Entonces, en la clase del día de hoy, vamos a explorar cómo podemos identificar los tipos de costos, cómo se clasifican y cómo utilizar aquellas herramientas modernas para analizarlos. ¿Ok? Bueno, espero que en el desarrollo de esta materia podamos hacer la aplicación de calcular costos, ya sea de un negocio, o sea, que un proyecto sea analizar calcular esos costos sobre algún negocio o algún proyecto, aunque sea ficticio, ¿ok? Para que ustedes logren entender la importancia del análisis de costos, porque es tan importante en la toma de decisiones y dónde se aplica ese análisis. Recuerden que quedamos que este análisis en los contextos que se aplica, pues es en la producción, en la fijación de precios, en los presupuestos. ¿Ok?
Bueno, ya que hablamos sobre el análisis de costos, ya hablamos sobre este proceso en donde se relaciona pues todos los costos que estén relacionados con algún producto, servicio o proyecto. Ahora vámonos con los tipos de costos, ¿ok? Existen diversos tipos de costos y entre los principales tenemos los siguientes. Número uno, costos fijos y costos variables, ¿ok? Bueno, los costos fijos son aquellos que no van a cambiar con el volumen de producción. Por ejemplo, el alquiler de una fábrica o el salario de un gerente. Entonces, costos fijos son aquellos que no cambian con el volumen de producción. Tenemos el ejemplo del alquiler de alguna fábrica o el salario de algún gerente. Por ejemplo, Netflix paga una tarifa fija mensual por licencias de contenido, independientemente de cuántos usuarios vean esas series. ¿Ok? Pues bueno, entonces como quedamos, los costos fijos son aquellos, como su nombre los dice, son costos que no cambian, son fijos, no cambian con el volumen. ¿Ok? Vimos el ejemplo más claro que es el alquiler de una fábrica o el salario de un gerente. Digamos que estos son fijos porque, por ejemplo, el alquiler de alguna fábrica o así, cuando se hace el contrato, normalmente los primeros meses estipulados pues no tienen variación de precios, el precio se queda fijo, ¿ok? Los costos variables, estos en cambio, pues sí dependen del nivel de producción. Por ejemplo, en una pizzería, el costo de los ingredientes, por ejemplo, si ocupa harina, si ocupa queso, tomate, pues sí va a aumentar si se hacen más pizzas. ¿Ok? Entonces, en tipos de costos tenemos los costos fijos y los costos variables. Los fijos son aquellos que no cambian con el volumen de producción. Vimos un ejemplo, el alquiler de una fábrica o el salario de algún gerente. ¿Ok? Los costos variables, en cambio, pues estos sí dependen del nivel de producción. Vimos el ejemplo de una pizzería. Aquí el costo, por ejemplo, de los ingredientes, quedamos que, pues dependiendo, que se utiliza harina, se utiliza tomate, queso, pues estos costos de los ingredientes, pues sí va a aumentar si se hacen si se hacen más pizzas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia en cada uno de ellos? Pues que el fijo no depende de la producción, mientras que el variable, como su nombre sí lo dice, sí varía dependiendo la producción. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos, estos están relacionados directamente con la producción, como por ejemplo la materia prima o la mano de obra directa, mientras que los costos indirectos son más difíciles de asignar. Estos pueden ser la electricidad o el mantenimiento de los equipos. ¿Ok? Entonces, los costos directos están relacionados directamente con la producción. Vimos un ejemplo que era la materia prima o la mano de obra directa. Mientras que los costos indirectos pues son más difíciles de asignar, como la electricidad o el mantenimiento de equipos. ¿Ok? Otros tipos de costos son los costos operativos y los no operativos. Los costos operativos son los que están relacionados con las actividades principales de la empresa, como por ejemplo la producción o las ventas, mientras que los costos no operativos son aquellos que no están directamente ligados con las operaciones diarias, como por ejemplo el pago de intereses o alguna multa. ¿Ok? Bueno,
es muy importante que logren identificar estos tipos de costo, ¿ok? Bueno, ya que hablamos un poco de los tipos de costos, ahora vámonos con los métodos de los análisis de costo. ¿Cuáles son los métodos con los que voy a poder hacer mi análisis de costos? Primero tenemos el margen de contribución, el punto de equilibrio y el análisis ABC. ¿Ok? Bueno, ya que hablamos sobre algunos tipos de costos, es momento de aprender a cómo analizarlos para la toma de decisiones. Para esto existen varios métodos que ayudan a entender cómo se comportan los costos en relación con los ingresos y cómo se pueden optimizar los recursos disponibles, ¿ok? Entonces vamos a explorar los métodos más utilizados. El primero que mencionamos fue el de margen de contribución. El margen de contribución es un cálculo muy útil. Este nos dice cuánto dinero queda después de cubrir todos los costos variables y que pueden usarse para cubrir los costos fijos y generar utilidades. ¿Ok? Vamos a verlo en un ejemplo aplicado. A ver, imaginemos que una empresa de calzado vende un par de zapatos a 500 pesos. ¿Ok? Una empresa de calzado vende un par de zapatos en 500 pesos. Los costos variables para producir cada par, como por ejemplo los materiales, la mano de obra directa, son de 300 pesos. Entonces, el margen de contribución es de 200 pesos. ¿Qué nos dice esto? Que cada par vendido contribuye con 200 pesos para cubrir los costos fijos de la empresa, como por ejemplo el alquiler del local o los sueldos del personal administrativo. ¿Ok? Este análisis es muy importante para grandes empresas, ¿ok? Como por ejemplo Nike, que produce millones de productos, ¿ok? Entonces, el hacer el cálculo del margen de contribución por producto, pues les permite decidir cuáles son los más rentables y cuáles son los que deben de eliminarse, ajustarse o sacar del mercado, ¿ok? Bueno, otro de los métodos clave es el punto de equilibrio. Este método, más que nada, determina la cantidad mínima de productos o servicios que una empresa debe de vender para no tener pérdidas ni ganancias. Es decir, llegar a un punto en donde los ingresos igualen a los costos totales. ¿Ok? Un ejemplo es, los costos fijos de una cafetería son de 20,000 pesos al mes y el margen de contribución por café es de 20 pesos. Entonces, se deben de vender al menos 1,000 cafés, pues, para alcanzar un punto de equilibrio, ¿ok? Este cálculo pues va a ayudar al dueño a fijar las metas de ventas que sean claras y que sean realistas. Pues bueno, para empresas más grandes como alguna aerolínea, el punto de equilibrio pues puede calcularse considerando factores como la ocupación mínima de asientos en cada vuelo, ¿ok? Recuerden que una vez que se alcanza este punto, pues cada boleto adicional vendido pues representa una ganancia para la compañía, ¿ok? Bueno, otro de los métodos del análisis de costo es el análisis ABC. Este método se enfoca más que nada en asignar costos a actividades específicas que generan estos costos, en lugar de agruparlos en categorías generales. ¿Ok? Este es ideal para empresas con operaciones complejas, como son las empresas de manufactureras o las de logística. Un ejemplo claro es Amazon.
Amazon, al gestionar miles de productos en diferentes almacenes, pues utilizan un análisis ABC para determinar cuánto cuesta cada actividad, como por ejemplo almacenar, empacar, transportar un producto. De esta forma, Amazon pues puede identificar qué áreas necesitan optimización o qué productos generan costos innecesarios. Este método pues también es muy importante y muy útil porque permite tomar decisiones más informadas. Por ejemplo, si se descubre que en un almacén en particular pues tiene costos más altos debido a su ubicación, pues se puede optar por trasladar operaciones a un lugar más económico. ¿Ok? Entonces, pues bueno, cada uno de estos métodos pues tiene su aportación. Este, pues ya aquí hay que reflexionar sobre pues cuál de estos métodos ustedes creen que sea más útil para una pequeña empresa. ¿Cuál será el de estos tres métodos que es más útil para una pequeña empresa? ¿Ok? Recuerden, bueno, el ABC. Pues aquí se enfoca pues ya en asignar estos costos a actividades más específicas. El del punto de equilibrio, recuerden que aquí se refiere a llegar al cálculo en donde la empresa pues cuánto debe de vender para no generar pérdida ni ganancia. Y el margen de contribución pues es el cálculo que nos dice pues cuánto dinero queda después de cubrir todos los costos variables. ¿Ok? Entonces hay que hacer un análisis para evaluar cuál de estos métodos es más útil para una pequeña empresa. ¿Ok? Bueno, las herramientas para el análisis de costos. Para hacer este análisis tenemos algunas herramientas. La número uno tenemos hojas de cálculo, como son las que podemos utilizar en el Excel o en el Google. En software tenemos el SAP o el QuickBooks. Y en el análisis de costo en tiempo real, pues contamos con plataformas como el Tableau. ¿Ok? Pues bueno, eh, eh, hoy en día, pues las herramientas tecnológicas son grandes aliadas para realizar los análisis de costo. Gracias a estas herramientas mencionadas, pues nos ayuda a recopilar datos, organizarlos, analizarlos y visualizarlos de manera rápida y eficiente. ¿Ok? Vamos a hablar, pues ya más vamos a hablar ya más sobre cada una de ellas. ¿Ok? Bueno, empecemos con las hojas de cálculo. Les mencioné que las hojas de cálculo, la más común que conocemos, pues es la de Excel. Estas hojas de cálculo pues son accesibles y son muy versátiles. ¿Por qué? Porque pues en este tipo de hojas se permiten crear tablas dinámicas, mm, graficar datos o utilizar fórmulas para calcular márgenes de contribución, puntos de equilibrio y proyecciones financieras. ¿Ok? Por ejemplo, una tienda de ropa podría usar Excel para registrar sus costos fijos. Recuerden los costos fijos como el alquiler o los sueldos y los costos variables como los materiales y el empaque. ¿Ok? Y aquí a su vez, pues calcular cuánto necesita vender cada mes para obtener ganancias. ¿Ok? La ventaja pues de este tipo de herramientas es que son fáciles de aprender y no requieren grandes inversiones. Hablando de los software especializados, este va más como para empresas medianas y grandes. Alguno de estos software que les comentaba está SAP o el QuickBooks. Estas herramientas, pues más que nada integran datos contables y financieros, lo cual permite realizar un análisis más detallado y en tiempo real. Eh, Vimos el ejemplo del SAT, que es utilizado por grandes empresas para controlar los costos a nivel global y garantizar que todas las plantas operen de manera eficiente. ¿Ok? Hablando de las plataformas de análisis en tiempo real,
Las herramientas como Tableau o Power BI son ideales para visualizar datos complejos y a su vez tomar decisiones rápidas. ¿Ok? Estas plataformas más que nada permiten pues identificar patrones y tendencias en los costos, lo que por ejemplo son clave para empresas como Tesla, que utiliza datos en tiempo real para optimizar sus productos y procesos de producción y reducir desperdicios. ¿Ok? Bueno, ahora vámonos con los errores más comunes que se cometen en el análisis de costos. Número uno es subestimar costos indirectos. Número dos, no actualizar datos regularmente. Número tres, ignorar la variabilidad de los costos. Bueno, es importante que tengan en cuenta que al momento de realizar un análisis de costo, pues este no está exento de errores y algunos de ellos pues pueden tener consecuencias graves para las empresas. Entre los más comunes, como ya lo dijimos, el número uno, subestimar costos indirectos. Bueno, pues la mayoría de las empresas tienden a concentrarse solo en los costos directos, olvidando los indirectos, como son el mantenimiento de la maquinaria, la electricidad o los servicios administrativos. ¿Ok? Por ejemplo, una fábrica puede calcular el costo de producción de un producto sin incluir los costos de mantenimiento de sus máquinas, lo que pues esto va a generar problemas financieros a largo plazo. ¿Por qué? Porque se está calculando el costo de producción y está considerando que el resto es ganancia. Entonces, aquí también es importante que incluya los costos indirectos, como por ejemplo el mantenimiento, porque pues si no lo va a llevar a problemas financieros a largo plazo. ¿Ok? El no actualizar datos regularmente nos habla que pues el entorno económico es dinámico y factores como es la inflación, las tasas de cambio o el aumento en los precios de las materias primas, pues puede afectar significativamente los costos. ¿Ok? Existen diversas empresas que no actualizan de una manera regular pues los datos. ¿Ok? Y, y pues esto aquí corren el riesgo de fijar precios incorrectos o hacer la toma de decisiones basadas en datos desactualizados. ¿Ok? Otro de los errores más comunes es ignorar la variabilidad de los costos. Recuerden que en muchos casos los costos no son constantes y pueden variar también dependiendo la temporada, la demanda o el contexto económico. Por ejemplo, empresas de transporte experimentan pues variaciones con el combustible. Este, a su vez, pues puede afectar su rentabilidad si no se considera en el análisis. ¿Ok? Bueno, bueno. Ahora vamos a hablar sobre las aplicaciones ya prácticas del análisis de costo. Como en el número uno tenemos el análisis de rentabilidad de productos, decisiones sobre inversión en nuevos proyectos y la reducción de costos y optimización. ¿Ok? Perdón. Bueno, recuerden que el análisis de costos no solo es una herramienta que nos va a servir para entender los gastos de una empresa. El hacer el análisis de costos, pues nos va a ayudar pues, a tomar decisiones más informadas, que estas afectan, recuerden, de una manera directa la sostenibilidad y el crecimiento del negocio. ¿Ok?
Vamos a explorar estas tres aplicaciones, la cual vimos como la número uno, el, el análisis de rentabilidad de productos. Este análisis más que nada nos va a permitir identificar qué productos o qué servicios generan mayores beneficios y cuáles son los que representan una carga financiera. Por ejemplo, una cadena de restaurantes como McDonald's, aquí se analizan los costos asociados a cada menú, ejemplo, ingredientes, personal, energía, y los comparan con las ventas generadas. Si encuentran que un producto específico no está generando suficientes ganancias, pueden decidir a retirarlo o ajustar su precio. Esto les va a garantizar que su oferta siempre sea rentable, ¿ok? Otro ejemplo, pues puede ser que en una cafetería se ofrecen tres tipos de bebida: café, té y chocolate caliente, ¿ok? Cada bebida tiene costos de producción diferentes y precios de venta distintos. Entonces, aquí es importante analizar cuál es la más rentable. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Haciendo el análisis de costos. ¿Ok? Como número dos tenemos la toma de decisiones en nuevos proyectos. Antes de lanzar un nuevo producto, invertir en maquinaria o abrir una nueva sucursal, las empresas deben de analizar todos aquellos costos que van a ser involucrados para determinar si es viable y rentable. Por ejemplo, Apple utiliza el análisis de costos para evaluar si la producción de un nuevo dispositivo, como un iPhone, será económicamente viable. Aquí considera factores como los materiales, el diseño y la comercialización. Sin este análisis, las empresas corren el riesgo de invertir en proyectos pues, que no generen el retorno esperado. ¿Ok? Esto aplica también en empresas pequeñas. Imaginemos que una panadería que desea incluir una línea de pasteles personalizados. Antes de comenzar, pues deben de calcular cuánto se va a gastar en los materiales, tiempo de trabajo y la promoción, pues para determinar si la idea va a ser rentable. Como número tres tenemos la reducción de costos y la optimización de recursos. El análisis de costos pues nos va a permitir identificar áreas donde se pueden reducir gastos sin afectar la calidad o la productividad. Por ejemplo, Tesla analiza constantemente sus procesos de fabricación para reducir costos asociados a las baterías de sus autos eléctricos. Esto no solamente va a mejorar su margen de ganancia, sino también les va a permitir ofrecer precios más competitivos. ¿Ok? Un caso más simple podría ser el de un emprendedor que vende productos en línea y decide cambiar de proveedor para obtener mejores precios en materiales, logrando así optimizar sus costos y aumentar sus ganancias. ¿Ok? Bueno, pues para concluir el tema del día de hoy, pues más que nada podemos ver que el hacer el análisis de costos es esencial para evaluar las diferentes opciones disponibles y tomar decisiones estratégicas que impacten positivamente en la empresa. El optimizar los costos, pues también le va a permitir a las empresas ofrecer precios más atractivos sin sacrificar la calidad, lo que mejora pues su posición en el mercado. ¿Ok? Recuerden que el conocer y controlar también los costos, pues nos ayuda a garantizar la estabilidad económica de la empresa, especialmente pues en momentos de incertidumbre. ¿Ok? Y por último, o sea, el análisis de costo, recuerden que no solamente identifica problemas, sino que también pues va a impulsar la innovación al buscar formas más eficientes de operar. ¿Ok? Pues bueno, con todo este panorama visto, es evidente que el análisis de costo no solo se trata de números, sino de cómo usar esos números para garantizar el éxito de una empresa.
¿ok? Pues bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. Les pido por favor, que estén muy al pendiente de las actividades que aparecen en la plataforma. Todas vienen explicadas de cómo deben de ser elaboradas. Es mi primer clase con ustedes, me acaban de asignar a mí esta materia. Yo soy la licenciada Yadira Martínez. Cualquier duda o cualquier pregunta, les pido por favor se pongan en contacto por medio de la plataforma, ¿ok? Pues tenemos a veces muy poquito tiempo aquí en la clase, entonces pues no, igual no se queden con ninguna duda, ninguna pregunta. Si queda tiempo, podemos hacer un debate al final de la clase. Y les pido, pues también que investiguen más sobre el tema, ¿ok? No solamente la información de aquí, se pueden apoyar ahí en el apartado de la plataforma, hay un apartado de medios de apoyo, en donde cuentan con videos y todo, ¿ok? Para que tengan un poquito más claro la idea del tema, ¿ok? Bueno, hablando de las clases. Nos estaríamos viendo los días miércoles en la mañana, a las 8 de la mañana. Sé que muchos de ustedes pues no se pueden conectar a esta hora, pero pues todas las clases van a ser grabadas, ¿ok? Pues bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. Espero que tengan un bonito día. Nos vemos la próxima semana.